Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Les habla a su hermano José Vargas, servidor del Señor Jesús. Y le damos en este día toda gloria, honra y alabanza al que vive por los siglos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gloria y alabanza, honra y todo poder sean para el Señor. En este día el Señor ha puesto una palabra para traer, una palabra que, como siempre digo, va a ser de mucha exhortación a muchos y de mucho, voy a decir, de conocimiento para muchos que han escuchado esa palabra pero no la han entendido. Y Dios ha puesto una palabra para este día, que es la que voy a traer en este momento, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y quiero empezar leyendo un versículo de la palabra para comenzar con el tema de hoy, que es a los pies de Jesús. Y ese versículo queda como introducción a la palabra de este día en Lucas 7, 37 y 38. Y la palabra de Dios dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los ungía con el perfume. Gracias, Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he traído, Señor, tu palabra. Y la he traído, Señor, porque sé que hay muchas personas que están escuchando. Dios mío, te pido que te glorifiques, Señor, en cada una de las vidas que va a estar escuchando y viendo este video, Señor. Señor, yo te pido que tú quites al hombre de este lugar. Señor, yo te pido que pongas un carbón encendido en mis labios. Porque muchas veces, Señor, hablamos y ensuciamos nuestros labios con muchas cosas que no tenemos que hablar, Señor. Pon un carbón encendido, Señor, en mis labios y limpia, Señor, todo lo que no te agrada, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y dice en Lucas 7, 37 y 7, 38, dice la palabra: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. ¿Cuántos hoy en día quieren estar a la altura de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos hoy en día se hacen grandes porque están en una posición donde el mismo Señor es que los ha bendecido, y después se engrandecen ellos mismos y se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos?
¿Cuántos quieren estar a la altura de Cristo? Se quieren hacer mayor que Cristo. Quieren que las personas los vean como que son grandes. Cuando la misma palabra dice bien claro, el que se crea algo se engaña a sí mismo, dice el Señor. El que se crea mayor, hágase su siervo, dice la palabra. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo en esta hora. ¿Cuántos se quieren hacer grandes cuando el único que es grande es el Señor Jesús? Por eso es que en este tiempo la idolatría hacia muchos es mayor que el Señor Jesucristo. ¿Por qué digo es mayor? Porque han puesto al Señor Jesús menor, como si fuese nada. Cuando la Biblia a mí me dice que Jesús es Señor de todo. ¿Cuántos se han puesto más arriba del Señor Jesús? ¿Cuántos se han idolatrado ellos mismos? ¿Cuántos están siendo idolatrados por tantos ingenuos que están domingo tras domingo sentados en bancas adorando al hombre, cuando al que hay que adorar, que es digno de toda adoración, es al Señor Jesucristo? Los han idolatrados y los han hecho mayor que al Señor Jesús, porque los han endiosados. Han puesto al Señor Jesús mucho menos que ellos. Mucho menos que ellos. Cuando el Señor Jesús es mayor y es sobre todo, dice la palabra. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice el Señor aquí por su palabra. Y podemos ir a Lucas 10, 38 y 39 para que veamos lo que habla la palabra de Dios. Y dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Marta los recibió en su casa al Señor Jesús cuando el Señor Jesús iba de camino. Pero dice la palabra que Marta tenía una hermana que se llamaba María. Y vamos a leer aquí, vamos a entender y vamos a poder ver algo que el Señor nos quiere hablar. Y dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, escuche esto, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Me voy a detener aquí y lo voy a repetir de nuevo. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo, ¿cuántos no se humillan ante el Señor Jesús? ¿Cuántos andan directito a lo que quieren hacer ese día, pero ninguno se humilla delante del Señor Jesucristo? Ninguno se humilla. Y mientras yo siga leyendo esta palabra, ¿por qué el título en este día de esta palabra, a los pies de Jesús? A los pies de Jesús, porque la misma palabra nos habla de muchas situaciones, de muchas personas, de muchos lugares donde se menciona los pies de Jesús. Porque hoy en día muchos quieren estar más arriba que el Señor. Ninguno se humilla.
Pues yo tengo noticias. Hoy en día la Biblia dice bien claro, el que se humilla, Dios lo ensalza. Pero el que se enaltece, Dios lo humilla. Porque nadie quiere estar a los pies de Cristo. Todo el mundo quiere estar arriba. Y eso lo podemos ver hoy en día en tantos lugares. Lugares que son de miles. Cómo el orgullo se mueve en esos lugares. Cómo la vanagloria se mueve en esos lugares. Cómo no hay humillación delante del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cuántos no se humillan delante del Señor? Y mientras yo siga leyendo esto, nos vamos a dar cuenta por qué el Señor en su palabra menciona muchas veces, se mencionan los pies del Señor, los pies del Señor. Ahora mismo me acuerdo de una alabanza preciosa, donde en la alabanza se menciona los pies de Cristo. Llegar hasta los pies de Cristo es precioso. Llegar hasta los pies de Cristo y humillarse es algo precioso. El orgullo, la vanagloria, la soberbia, todo termina ahí a los pies de Cristo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Por eso dice en Lucas 10, 38 y 39, aconteció que yendo de camino entró en una aldea una mujer, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oía su palabra. ¿Cuántos los domingos van a las iglesias? Muchos son por tradiciones. Por tradición van a las iglesias, escuchan, van soberbios, van orgullosos, escuchan la palabra, pero no la reciben. Porque llegan soberbios, llegan orgullosos, ninguno se humilla. Incluso muchas veces cuando se hace el llamado, cuando Dios usa al hombre de Dios para hacer un llamado, el orgullo es tan grande que no se levantan. Nadie se humilla. Y usted sabe por qué nadie se humilla. Porque también el que anda en pecado, el que anda haciendo lo incorrecto, el que anda haciendo las cosas que no agrada a Dios, no se va a humillar jamás. Hasta el día que dé su corazón al Señor y el Señor cambie toda actitud en esa persona. Cuando el Señor cambie toda actitud en esa persona. Y me quedo mirando aquí lo que ya había leído en Lucas 7, 37 y 38. Como dice aquí, y estando detrás a sus pies, escuche esto nuevamente, estando detrás a sus pies, llorando. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Estando detrás de los pies de Jesús, llorando. Porque eso es algo precioso. Eso es algo que el que lo siente en su corazón, el que es quebrantado por el Espíritu Santo, mi alma alaba a Dios, se quebranta, se humilla delante del Señor, se humilla, se postra ante los pies de Cristo. Mi alma adora la gloria del Señor Jesús. Y dice, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. La palabra nos dice bien claro que esta persona que estaba detrás de los pies de Cristo, que estaba llorando con sus lágrimas y su cabello enjugaban los pies del Señor.
enjugaba los pies del Señor. Mientras yo siga leyendo esto, vamos a darnos cuenta cuántas veces se mencionan los pies de Cristo. Cuántas veces nadie, ningún soberbio, quiere humillarse delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos no quieren estar humillados ante los pies de Cristo? Ante los pies del Señor Jesucristo. Mientras Marta, nos dice la palabra, estaba afanada, ocupada. Dice la palabra que María había escogido la mejor parte. María había escogido la mejor parte. María estaba a los pies del Señor, escuchando, dice la Biblia, mi alma alaba a Dios, lo que el Señor Jesús decía. Lo que el Señor Jesús decía. Porque hoy en día el Señor nos habla. ¿Cómo hoy en día el Señor nos habla? Nos habla por medio de los labios del hombre que Dios usa. Nos habla por medio de la palabra que ya está escrita. Nos habla por medio de la presencia de su Espíritu Santo. Y el que escucha la palabra, y el que escucha lo que el hombre de Dios habla, y el que está escuchando lo que el Espíritu Santo está poniendo en su corazón, se humilla delante, mi alma alaba al Señor Jesús. Yo siento la presencia del Señor a esta hora, ante los pies del Señor. Se humilla ante los pies del Señor. No tiene que ir más arriba. Con llegar a los pies del Señor basta y nos basta. Porque estar humillado delante de la presencia de Dios es precioso. Y dice que estaba a los pies del Señor escuchando lo que el Señor Jesús decía. Escuchando lo que el Señor Jesús decía. Necesitamos estar siempre a los pies del Señor Jesús. No necesitamos estar más arriba. Porque entonces nos estamos poniendo más que el Señor. Con llegar a los pies basta. Con llegar a los pies del Señor Jesús basta. Si llegamos con un corazón contrito y humillado, el Señor nos escucha y el Señor nos recibe. Estar siempre a los pies del Señor Jesucristo. Nunca creernos grandes, porque delante del Señor no somos nada, dice la misma palabra. Por eso dice la palabra, el que se crea grande entre vosotros, hágase su siervo. El que se crea mayor, el que se crea grande, se engaña a sí mismo, dice la palabra. Cuando el único grande es el Señor Jesús. Por eso la misma palabra dice bien claro, el que sea grande, se engaña a sí mismo. El que sea grande o el que se crea grande, se engaña a sí mismo, porque grande no hay ninguno. El único grande es el Señor Jesús. Es el único grande y digno de toda adoración. Es el Señor. Entonces vino un varón llamado Jairo. Lucas 8:41 dice la palabra. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y escuche esto ahora. Por eso lo que yo estaba diciendo ahorita. ¿Cuántas veces se mencionan los pies del Señor? Y hay tanta soberbia en tantos hoy en día que nadie se humilla delante de la presencia del Dios que vive. A Jesucristo sea toda la gloria. Y dice en Lucas 8:41, entonces vino un varón llamado Jairo,
que era principal de la sinagoga, dice ahora, y postrándose a los pies de Jesús. Escuche esto, le rogaba que entrase en su casa. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Este hombre, de acuerdo a la palabra, se humilló delante del Señor. Se humilló delante del Señor Jesucristo y le pedía que entrase en su casa. Esto me lleva, este versículo que estoy leyendo aquí me lleva como hoy en día es a la inversa. Y cuando yo estoy leyendo esto, pues tengo que traer ejemplos de las cosas que están sucediendo en este tiempo. Dice aquí bien claro en Lucas 8:41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba a Jesús que entrase en su casa. Se postró ante los pies de Jesús primero, se humilló y después le rogó que Jesús entrase en su casa. Aquí viene una de las diferencias de hoy en día. Hoy en día, ¿cuántos lugares hay? Ni se humillan, ni se postran. Y estoy hablando desde lo que se supone que es la cabeza de los que traen la palabra. Ni se humillan, ni se postran. Y en vez de humillarse y postrarse y decirle al Señor Jesús que venga a la vida de ellos, que venga y se mueva en ese lugar, es a la inversa. No se postran, no se humillan y al Señor Jesús, lo tienen fuera. Nunca lo van a invitar a entrar a las congregaciones. Porque el día que Jesús entra a un lugar donde se le permite que entre, la palabra de Dios va a confrontar a todo aquel que esté en ese lugar. Porque cuando Jesús llega, toda tiniebla se tiene que ir. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Podemos ver ahora en Lucas 8:35 y escuchen lo que dice la palabra. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Y vieron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. Y voy a leerlo otra vez porque quiero hacer un comentario en Lucas 8:35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Se está refiriendo a las personas que estaban en ese lugar. Cuando Jesús llegó a ese lugar, que Jesús libertó al endemoniado gadareno, de acuerdo a la palabra, que estaba lleno de demonios, que tenía, de acuerdo a la palabra, posiblemente más de 2000 demonios. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, liberta a ese endemoniado. Pero esa persona que estaba poseída por los demonios, después que Jesús lo liberta, ese hombre se humilló delante del Señor, cayó ante los pies de Cristo. No dice que estuvo más arriba, estuvo ante los pies del Señor, porque estar ante los pies del Señor Jesucristo basta. Con solamente llegar a los pies del Señor y sentir el amor de Cristo basta. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado, escuche esto, a los pies de Jesús. Dios, por medio de Jesucristo, libertó a este hombre
Y este hombre, después que fue libertado, vino ante el Señor y se humilló delante del Señor, ante sus pies. Humillado, agradecido de lo que el Señor Jesucristo había hecho. Algo bien importante en esto, y es, volviendo nuevamente a lo que estaba diciendo ahorita, en cuántos lugares que hoy en día, y lo podemos ver, siempre lo digo, en el internet, cómo siguen saliendo los blasfemos. Dios los está sacando a luz. Cómo siguen saliendo los apóstatas. Dios los sigue sacando a luz para que la gente vea quiénes son apóstatas. Para que la gente vea quiénes son estas personas. Dios los está sacando a luz. Pero muchos de ellos que no se humillan, muchos de ellos que son soberbios, muchos de ellos que son vanagloriosos, muchos de ellos que creen que nunca se van a morir y que Dios los tiene que dejar entrar al cielo, están equivocados. El que no se humilla delante del Señor va a llegar un día, de acuerdo a la palabra, la misma palabra dice, donde toda rodilla se va a doblar. Dice, ¿cuántos podemos ver en este tiempo? ¿Cuántos que se creen grandes, que nunca le dan la gloria al Señor Jesús, que piensan que son intocables? El orgullo los tiene cegados, los mantiene ciegos. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, y bien claro. La palabra del Señor dice bien claro que toda rodilla se va a doblar ante los pies del Señor. Ante el Señor. El que no se humilla aquí, ante la presencia de Dios, el que no se humilla ante los pies de Cristo, porque la Biblia lo menciona los pies del Señor muchas veces. Los que no se humillan ante los pies del Señor, los soberbios, los iracundos, todo aquel que hace maldad, todo aquel que vive del Evangelio, todo aquel que ha cogido el Evangelio para lucrarse ellos mismos, todos aquellos orgullosos, todo aquel que no se humilla delante de los pies del Señor. Va a llegar un día donde dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar. Mi alma alaba a Dios ante el Señor Jesucristo. Va a llegar un día que toda rodilla se va a doblar ante el Señor Jesucristo. Mateo 15:30 dice, y se le acercó mucha gente que traía cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y escuche ahora para todos esos que están torciendo la palabra, mi alma alaba a Dios. Para todos esos que a veces uno prende el televisor y uno puede ver la vanagloria, uno puede ver la soberbia, uno puede ver lo que están haciendo. Escuche lo que dice aquí en la palabra del Señor. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros enfermos. Y escucha ahora, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Dónde los pusieron? A los pies de Jesús. A los pies de Jesús. A los pies del Señor Jesucristo. A los pies del Señor Jesucristo. Todo aquel que se humilla, todo aquel que llega humillado delante de la presencia de Dios, todo aquel que se humilla delante de los pies de Cristo, Dios recibe esa humillación. Dios recibe esa alabanza. Dios recibe
Eso porque se han quebrantado, han hecho las cosas de corazón, porque todo el que se humilla, Dios lo ensalza, y todo el que se ensalza, Dios lo humilla. Dios lo humilla. Y dice en Juan 12:3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y escucha ahora nuevamente cómo el Señor sigue mencionando los pies. Mi alma alaba a Dios. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Por eso cuando uno va a la iglesia y uno se humilla, hay que humillarse delante del Señor, pero delante de sus pies. Delante de sus pies humillarse. Estar humillado delante de los pies del Señor. Entonces Juan 12:3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió, escucha ahora, los pies de Jesús. Ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. La casa se llenó del perfume. La Biblia dice que nosotros somos olor fragante ante el Señor. Cuando nosotros llegamos humillados, cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, mi alma alaba a Dios, siento su presencia. Es olor fragante que Dios recibe. Es olor fragante que Dios recibe. En Juan 20:12 la palabra dice, la palabra dice, refiriéndose cuando Jesús fue sepultado y Jesús resucitó, la palabra dice que habían dos ángeles. Pero mire lo que dice Juan 20:12, donde uno de los dos ángeles estaba y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. De acuerdo a la misma palabra, tenemos que entender una cosa. Los pies de Jesús son mencionados porque en los pies de Jesús, acordémonos cuando el Señor se le aparece en una zarza. Cuando el Señor se aparece en una zarza y Él dice a Moisés, y cuando el Señor se le aparece, una de las cosas que Dios le dice a Moisés fue esta: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. El lugar que pisas santo es. Por eso nosotros tenemos que andar y llegar humillados siempre ante la presencia de Dios, humillado ante los pies del Señor Jesucristo. Qué privilegio nos ha dado el Señor que nosotros podamos llegar ante sus pies, que podamos llegar ante sus pies. Tremendo privilegio. Mi alma adora al Señor Jesús. Y dice, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo del Señor había sido puesto. En Apocalipsis 1:13 la palabra nos dice, y escuchemos esto, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Escucha ahora, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Aleluya. Oya vaso acamando la vaso aquima. Oshakando rebe sacamando sakai.
Siento el poder de Dios. Qué lindo Jesús. Qué lindo es el Señor. Y dice en Apocalipsis 1:13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Oh, mi alma alaba al Señor. Hasta los pies, que muchas veces menciona los pies de Cristo, que muchas veces se mencionan los pies del Señor Jesús. Por eso, hermano, hermana, tú que me estás viendo y me estás escuchando y has conocido al Señor, humíllate siempre ante el Señor, humíllate ante sus pies, humíllate y quebrántate delante de los pies de Cristo, porque quiere decir mucho. La palabra menciona los pies del Señor muchas veces. Salmo 110:1 nos dice la palabra del Señor. Salmo 110:1 y dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, aleluya, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, aleluya. Ay, siento el poder de Dios, mi alma lo adora. Siento la presencia de Dios, aleluya. Porque cuando uno habla la palabra de Dios, cuando uno habla la palabra del Señor, llena de poder, llena del Espíritu de Dios que es palabra, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta. Su Espíritu Santo se manifiesta, aleluya. Y dice en Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Mi Señor se está refiriendo a Jesús, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Imaginemos por un rato el poder del Señor. Imaginemos por un rato el poder precioso que hay en los pies del Señor Jesucristo. Mi alma lo alaba y lo adora a esta hora. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, aleluya. Marcos 5:22 nos dice la palabra, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró ante sus pies. Otra vez menciona los pies del Señor. Otra vez menciona los pies del Señor Jesucristo. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, a los pies del Señor Jesucristo. Por eso en la misma Biblia, en Apocalipsis, nos habla, cuando está mencionando, hablando del Señor, dice, y sus pies como el color del bronce bruñido. Mi alma alaba a Dios. Qué poder hay en los pies del Señor Jesucristo. Mi alma lo adora a esta hora. Mi alma lo adora a esta hora. En Efesios 1:22 la palabra dice, y bien claro, y escuche esto, y sometió todas las cosas bajo sus pies, aleluya, y lo dio por cabeza sobre todas las iglesias, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a las iglesias. Y sometió todas las cosas bajo los pies del Señor Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dio por cabeza al Señor Jesucristo a todas las iglesias, a todas las iglesias, y todas las cosas las sometió bajo los pies del Señor Jesús. Pero en muchos lugares, lamentablemente, no se cumple esta palabra. No se cumple esta palabra. ¿Por qué? Porque Jesús no es cabeza en ese lugar.
Jesús no es cabeza de esa iglesia. En esos lugares lo que reina es la apostasía, lo que reina son otras cosas, el dinero, pero Jesús no es la cabeza. Y si Jesús no es la cabeza, menos todas las cosas van a estar puestas bajo los pies de Cristo, porque el Señor no es la cabeza. El Señor no está en ese lugar. Marcos 5:22 nos dice la palabra: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Marcos 5:33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, escuche esto, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se postró delante del Señor Jesús, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo, escuche esto, todo aquel que tiene el Espíritu Santo se va a postrar delante del Señor. La misma Biblia dice: si es que el Espíritu Santo mora en ellos. ¿Cuántos lugares hay llenos de personas y el Espíritu Santo no está en esas personas? Porque si el Espíritu Santo estuviera en esas personas, al escuchar y ver todo lo que están haciendo, esas personas siguen a donde los lleva el Espíritu Santo. Pero lamentablemente el Espíritu Santo no está en esas personas. Lamentablemente el Espíritu Santo no está incluso en muchos que se llaman pastores, que están hablando y solo son motivadores. Y la palabra dice: si es que el Espíritu Santo mora en ellos. Si es que el Espíritu Santo mora en ellos. Para concluir el tema que el Señor me dio para este día, y que sé que es un tema, es una palabra que muchos no la han escuchado. Han mencionado o han leído sí de los pies, pero no han escuchado cuántas veces se mencionan los pies de Cristo. Mi alma alaba a Dios. Pero hay algo bien importante en todo esto. Y dice en Juan, para concluir con el tema de hoy, dice en Juan 13:5, refiriéndose al Señor Jesús, para que usted vea cuántas veces se mencionan los pies de Cristo. Pero aquí vamos a ver cómo el mismo Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Y dice en Juan 13:5, luego puso agua en un lebrillo, refiriéndose al Señor Jesús, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesús. Pero Dios nos está dando un ejemplo aquí para todos aquellos que no se humillan delante de la presencia del Señor. El orgullo, la vanagloria, la soberbia los tiene ciegos. El dinero los tiene ciegos. Pero un día, y siempre lo digo, le van a dar cuenta al Señor. Pero Dios nos está dando un ejemplo aquí para concluir. Dios, por medio de Jesucristo, Señor, nos está mostrando en la palabra el poder que hay en los pies del Señor. ¿Por qué se menciona tantas veces los pies del Señor en la palabra? Como todos esos que llegaban a los pies del Señor, incluso dice que eran sanados, cojos, ciegos, mancos, mudos, todos eran sanados cuando se humillaban ante los pies del Señor Jesús. Pero en Juan 13:5 hay algo bien poderoso que el Señor nos quiere hablar. Y es esto: como si el Señor, siendo Dios, y la palabra menciona los pies del Señor,
¿Cómo cuántos no se humillan delante de los pies de Cristo? Pero el Señor nos da ejemplo en esta palabra, donde dice bien claro que el mismo Señor, siendo Dios, escuche esto, se humilló y lavó los pies de sus discípulos y los enjugaba con la toalla. Y los enjugaba con la toalla. Como Dios, siendo Dios, se humilló y se hizo menor y enjugó y limpió los pies de los discípulos. ¿Cuánto más nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor, delante de sus pies? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, he traído una palabra que tú me has dado para este día. He traído una palabra, Señor, que yo sé que muchos, cuando vean este video y lo escuchen, le va a ser de bendición. Señor, glorifícate en cada uno de los que escuche, Señor. Y que esta palabra, Señor, traiga conciencia, Señor, a cada uno de ellos. Que delante de ti, Señor, tenemos que andar humillados delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero hacer algo rapidito en este momento. A todo amigo, amiga que siempre se conectan. Si tú no tienes a Cristo y necesitas salvación, el Señor Jesucristo es la respuesta. Pero dice la Biblia que tenemos que buscarlo mientras puede Él ser hallado. Mientras estamos vivos, tenemos que buscar al Señor Jesús. Si tú no tienes a Jesucristo y tú deseas recibir al Señor, repite conmigo simplemente esto: Señor Jesús, soy un pecador y necesito que tú me salves. Señor, ven a mi vida y lléname de tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esto, gloria al Señor. Bienvenido a la familia de Dios. Todo aquel amigo, amiga que se ha apartado del Señor, si te quieres reconciliar, lo puedes hacer aquí mismo ahora. Si quieres ir a una iglesia, lo puedes hacer. Si quieres hacerlo aquí, lo puedes hacer. ¿Quieres reconciliarte porque te apartaste y empezaste a hacer lo malo? Simplemente dile: Señor Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre, Señor, y ayúdame a que no me aparte jamás de ti. En el nombre de Jesús. Todo enfermo, toda persona que esté pasando por aflicción, que esté pasando por enfermedad, nuevamente digo, yo no sano, pero la palabra me dice que el Señor Jesús sana y el Señor Jesús honra su palabra. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús, toda persona que esté enferma, esté padeciendo por enfermedad, si tú lo crees, el Señor Jesús te sana. Ahora mismo voy a enviar una palabra de sanidad. La Biblia dice que envió su palabra y lo sanó. La Biblia nos muestra cuando delante de Jesús fue este hombre delante de Jesús y le dijo: yo también soy, o yo soy hombre sujeto a autoridad. No soy digno de que tú entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Jesús simplemente le dijo: ve, ya está sano, y así fue. Si tú lo crees, Jesús te sana de cualquier dolencia en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo envío una palabra de autoridad, Señor. Una palabra creyendo, Señor, que tú lo vas a hacer. Una palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, donde solamente tú vas a ser glorificado. Señor, enviamos la palabra, Señor, y ordenamos a toda enfermedad, todo cáncer, Señor, toda bacteria en cualquier cuerpo, Señor, todo lo que no deba estar en un cuerpo, Señor, ahora mismo sea atado y sea echado fuera por el poder del nombre de Jesús. Señor, y que la sangre preciosa de Cristo limpie a cada uno de los que esté pasando por enfermedad y sean sanos para gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Este es hermano José Vargas, servidor del Señor Jesucristo, y ha traído una palabra que el Señor me dio para este día.
Le damos gracias a todos los amigos que se van a conectar posteriormente. Si tú crees que este video, esta palabra, te ha sido de bendición, pasa esta palabra a todos tus contactos. Pasa esta palabra a cualquier sitio donde tú quieras pasarla para que sea de bendición a otros. Esto no se trata de mí, no se trata de un hombre. Esto se trata del Señor Jesús, al único que hay que darle gloria. Mi alma lo adora y lo alaba. Este es su hermano José Vargas. Hasta la próxima, donde el Señor me dará nuevamente un tema, una palabra para traer. Que el Señor les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya.